¿Te has preguntado alguna vez cómo una de las civilizaciones más avanzadas de la historia prosperó durante 3000 años en uno de los entornos más hostiles del planeta, mientras que hoy, con toda nuestra tecnología moderna, apenas podemos cultivar un jardín en la selva tropical? Los mayas alimentaron ciudades de 100.000 habitantes en el corazón de la selva más impenetrable de América. Imagínense esto: suelo ácido y pobre en nutrientes, lluvias torrenciales que arrastran cualquier fertilizante, calor sofocante, humedad extrema y una vegetación tan densa que bloquea la luz solar. Cualquier agrónomo moderno les diría que es imposible desarrollar una agricultura intensiva aquí. Pero los mayas no solo sobrevivieron, sino que crearon un sistema tan sofisticado que científicos de todo el mundo aún se preguntan ¿cómo demonios lo lograron? En lo profundo de las selvas de Petén, Guatemala y los bosques de Chiapas, México, la tecnología de vanguardia revela un secreto oculto durante siglos. Los escáneres láser penetran la frondosa vegetación y revelan un mundo perdido. Millones de hectáreas de antiguos paisajes agrícolas, complejos sistemas de riego y técnicas de cultivo que desafían todo lo que sabemos sobre la agricultura sostenible. Lo más impresionante, las comunidades mayas actuales aún conservan fragmentos de este conocimiento ancestral. Don Carlos, un agricultor tzeltal de 72 años, cultiva la misma tierra que sus antepasados han cultivado durante 1000 años. Mi abuelo me enseñó secretos que la ciencia apenas comienza a comprender. Nos cuenta mientras muestra plantas que crecen en perfecta armonía, donde los expertos alguna vez dijeron que eran imposibles de cultivar. Terrazas que desafían la gravedad en las laderas más empinadas. Jardines forestales con 7 niveles de cultivo simultáneo. Tierra negra enriquecida artificialmente que permanece fértil durante siglos. Sí, siglos, mientras que nuestros suelos modernos se agotan en décadas. Y un sistema de policultivo tan ingenioso que proporcionaba proteínas, vitaminas y carbohidratos completos en un solo campo, sin necesidad de un solo gramo de fertilizante químico. Es como si hubieran manipulado la naturaleza, explica la doctora Patricia Hernández, arqueobotánica de la UNAM. Cada descubrimiento que hacemos sobre la agricultura maya nos obliga a reescribir los libros de texto sobre sostenibilidad agrícola. Prepárate para un viaje alucinante a través de los secretos agrícolas mejor guardados de la humanidad. Revelaremos cómo los mayas convirtieron lo imposible en rutina, cómo dominaron el agua en una tierra de extremos y cómo crearon el único sistema agrícola de la historia que mejoró el suelo en lugar de degradarlo. Y lo más sorprendente de todo, estas técnicas ancestrales podrían ser la clave para resolver la crisis alimentaria del siglo XXI. Si crees que la agricultura sostenible es cosa del futuro, prepárate para descubrir que el futuro ya existía hace 2000 años, oculto en la selva maya. La selva mesoamericana esconde una cruda realidad que desafía nuestra percepción de un paraíso verde. Bajo esta aparente exuberancia infinita, el suelo cuenta una historia diferente. Delgadas capas de suelo ácido, con un pH entre 4 y 5, prácticamente tóxico para la mayoría de los cultivos agrícolas. Es un suelo laterítico, rojo como la sangre seca, donde predominan el hierro y el aluminio, creando una barrera química que impide el crecimiento de las raíces. A esto hay que sumarle las lluvias torrenciales de hasta 4.000 milímetros anuales, el doble de lo que cae en Sao Paulo en un año entero. Estas tormentas no son suaves, azotan la tierra con violencia, arrastrando los pocos nutrientes disponibles a los ríos en cuestión de horas. Lo que la naturaleza tardó siglos en descomponer y depositar, el agua lo arrastra en minutos. Además, el calor constante de 35 grados acelera la descomposición, pero también evapora la materia orgánica antes de que pueda enriquecer el suelo. Los hongos y las bacterias trabajan a toda velocidad, devorando cualquier nutriente antes de que las plantas puedan aprovecharlo. Es una carrera imposible de ganar. Hoy en día, los agricultores modernos con tractores, fertilizantes químicos y tecnología GPS abandonan la selva tras tan solo 3 años de cultivo. El suelo simplemente muere, pero la evidencia arqueológica demuestra que los mayas cultivaron los mismos campos continuamente durante más de 1000 años. En Copán, Honduras,
El análisis de polen revela un cultivo ininterrumpido desde el año 1000 a.C. hasta el 900 d.C. ¿Cómo podemos explicar este milagro agrícola que la ciencia moderna no puede replicar? Entonces, si el suelo era tan malo, las lluvias tan destructivas y el medio ambiente tan hostil, ¿cómo lograron los mayas no solo sobrevivir, sino prosperar durante milenios? La respuesta comienza con un descubrimiento que cambiaría la agricultura para siempre. Prepárense para conocer el sistema agrícola más ingenioso jamás creado. Los mayas no solo inventaron un sistema agrícola, crearon una sinfonía botánica, donde cada planta cumplía una función específica. La milpa, palabra que proviene del náhuatl milpan, que significa en el campo, representa mucho más que la agricultura. Es una filosofía de vida que entiende a la naturaleza como aliada, no como adversaria. El maíz brota primero, alcanzando 2 metros de altura, y sus hojas captan la luz solar desde diferentes ángulos. Pero no crece solo. 2 semanas después, el frijol emprende su camino, utilizando el tallo del maíz como escalera natural para alcanzar el sol. A cambio de esta estructura de soporte, el frijol realiza un milagro químico. Sus raíces albergan bacterias que capturan el nitrógeno del aire y lo transforman en fertilizante natural, enriqueciendo el suelo para todos. La calabaza completa esta santísima trinidad, extendiendo sus anchas hojas como sombrillas vivientes sobre el suelo. Este mantillo natural retiene la humedad, impide el crecimiento de malezas invasoras y sus hojas espinosas ahuyentan las plagas. Cuando sus hojas mueren, devuelven al suelo precisamente los nutrientes que el maíz necesita para prosperar. Pero había un cuarto elemento secreto que los arqueólogos descubrieron recientemente. Los mayas plantaban hasta 20 especies diferentes en la misma milpa. Pimientos, tomates, yuca, batatas, cada una ocupando un nicho específico, algunas creciendo a la sombra, otras al sol, algunas con raíces profundas, otras superficiales. Era la permacultura en su forma más sofisticada, siglos antes de que existiera el término. Juntas, estas plantas proporcionaban todos los aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales necesarios para una dieta completa. Pero la milpa fue solo el comienzo. Si bien esta técnica revolucionó los campos abiertos, los mayas se enfrentaban a un problema aún mayor: ¿cómo cultivar dentro del bosque sin talarlo? La solución que idearon fue tan ingeniosa que los científicos tardaron 1000 años en comprender lo que veían. Si hubieras caminado por un bosque maya hace 1000 años, podrías haber pasado de largo sus granjas sin darte cuenta. Los mayas no talaban el bosque para sembrar, lo transformaban en una máquina productora de alimentos. Los científicos modernos lo llaman agroforestería, pero los mayas simplemente lo llamaban Petkot, el huerto forestal. Imagine 7 pisos de producción simultánea. En la cima, a 30 metros de altura, los árboles de chico zapote proporcionaban látex para la goma y la madera. Justo debajo, los árboles de aguacate y ramón producían proteínas equivalentes a las del maíz. En el tercer nivel, los árboles de cacao prosperaban en la sombra filtrada y su fruto valía más que el oro. Las palmas de corozo ocupaban el 4.º piso, proporcionando aceite, fibra y alimentos. Al descender aún más, encontramos arbustos de mamey y guayaba, luego de pimienta gorda y vainilla entrelazados con los troncos de los árboles. A nivel del suelo, yuca, ñame y plantas medicinales. Y bajo la superficie, tubérculos especializados en almacenar nutrientes durante la sequía. Cada planta fue elegida no solo por su valor nutricional, sino también por su capacidad para mejorar el sistema en su conjunto. Estudios recientes con LIDAR han revelado que el 95% de los bosques que rodean las ciudades mayas son, en realidad, huertos forestales abandonados. Incluso después de 1000 años de tierra sin gestionar, estos bosques aún producen un 300% más de alimentos comestibles que los bosques naturales. Es como si los mayas hubieran programado la naturaleza misma para seguir alimentando sus ciudades, incluso después de su desaparición. Un legado comestible que desafía nuestra comprensión de la agricultura y la sostenibilidad. Impresionante, ¿verdad? Pero crear jardines forestales verticales funcionó a la perfección en terrenos llanos. ¿Qué hay de las montañas escarpadas y los pantanos intransitables que dominaban el 70% del territorio maya?
Aquí es donde la historia se vuelve aún más loca. Donde otros veían obstáculos insuperables, los mayas veían oportunidades de ingeniería. En las empinadas laderas de las montañas de Chiapas, donde las pendientes alcanzan los 45 grados, esculpieron el paisaje como artistas trabajando en mármol. Cada terraza se calculó con precisión matemática, lo suficientemente ancha para retener el agua sin causar erosión, la altura justa para crear microclimas distintivos y la pendiente perfecta para drenar el exceso de agua durante las tormentas tropicales. Pero la verdadera genialidad residía en los camellones, campos elevados construidos sobre terrenos pantanosos. Los mayas extraían lodo rico en nutrientes de los pantanos y lo apilaban en plataformas elevadas de hasta 2 metros de altura y 20 metros de ancho. Entre estas plataformas, los canales de agua creaban un sistema dual: riego automático durante la estación seca y drenaje durante la temporada de lluvias. Los peces de los canales proporcionaban proteínas y sus desechos fertilizaban naturalmente los campos. En el pantano de Pool Trouser, Belize, los arqueólogos han descubierto 60 kilómetros cuadrados de estos campos elevados, suficientes para alimentar a 180,000 personas. Lo más impresionante: la temperatura en los campos elevados es 3 grados más fría que a nivel del suelo durante el día y 2 grados más cálida por la noche, creando las condiciones perfectas para cultivos sensibles. La productividad era tan alta que una sola hectárea producía alimento para 15 personas durante todo un año. Hoy, con la agricultura mecanizada, apenas podemos alimentar a 5 personas por hectárea. ¿Cómo superaron nuestra tecnología usando solo manos, madera y piedras? Si ya crees que las terrazas y los campos elevados son lo suficientemente impresionantes, agárrate fuerte porque el descubrimiento más alucinante de todos está por llegar. Y mira, si disfrutas desentrañando estos misterios tanto como nosotros, dale a me gusta para apoyar el canal, porque lo que te voy a contar ahora sobre la Tierra Negra de los mayas te dejará boquiabierto. Es un secreto tan poderoso que empresas multimillonarias gastan fortunas intentando descifrarlo hasta el día de hoy. Hay un misterio que desvela a científicos de todo el mundo: la Terra Preta Maya. Mientras que los suelos tropicales normales pierden fertilidad en 3 años, hay campos mayas que se mantienen fértiles tras 1200 años de abandono. Es como si los mayas hubieran descubierto el santo grial de la agricultura: un suelo que se regenera, mejorando con el tiempo en lugar de degradarse. Los análisis microscópicos revelan una receta compleja que aún no hemos podido replicar por completo. Carbón vegetal triturado en partículas específicas de 2 a 5 milímetros, creando millones de microesponjas que retienen agua y nutrientes. Fragmentos de cerámica molida que liberan minerales lentamente. Huesos calcinados que aportan fósforo y calcio. Pero el ingrediente secreto que desconcierta a los científicos: una combinación específica de microorganismos que parecen vivir en perpetua simbiosis. El doctor Johannes Lehmann, de la Universidad de Cornell, dedicó 15 años a intentar recrear esta Terra Preta. Es frustrante, admite. Nos hemos acercado, pero siempre falta algo. El suelo maya tiene una firma química única, con niveles de carbono un 150% superiores a los de los suelos adyacentes y una capacidad de retención de agua un 300% mayor. Las empresas de biotecnología están invirtiendo millones en descifrar este secreto, ya que su aplicación revolucionaría la agricultura mundial. Lo más intrigante: las comunidades mayas modernas han perdido la receta exacta, pero aún producen versiones simplificadas que duplican la productividad. Don Miguel, un agricultor de Yucatán, mantiene su versión como un secreto familiar. Mi abuelo decía que la tierra debe comer antes de alimentarse. Nosotros alimentamos nuestra tierra con una mezcla que tarda toda la luna llena en prepararse. ¿Será superstición o ciencia que aún no se comprende? Una tierra que se regenera durante siglos. Suena mágico, ¿verdad? Pero el mejor suelo del mundo sería inútil sin agua. Y ahí es donde los mayas se enfrentaron a su mayor desafío: imaginar vivir en una tierra sin un solo río superficial. Así es, 0 ríos. Lo que hicieron para resolver esto es asombroso. La península de Yucatán no tiene ríos superficiales. 0. Nada. En una región donde la supervivencia depende del agua, los mayas se enfrentaron al desafío más extremo posible:
Su solución fue tan ingeniosa que redefinió lo que consideramos posible en la gestión del agua. Crearon un sistema que captaba, almacenaba y distribuía cada gota de lluvia con una eficiencia que supera a los sistemas modernos. Los cenotes, pozos naturales formados por el derrumbe de cuevas de piedra caliza, eran más que simples reservorios. Eran portales sagrados gestionados con precisión científica. Los mayas construyeron filtros multicapa de arena y carbón, purificando el agua mejor que las plantas de tratamiento básicas, pero descubrieron algo aún más sofisticado. No todos los cenotes eran iguales. Algunos contenían agua fría, otros cálida, algunos con minerales específicos para el riego, otros con la pureza suficiente para el consumo humano. Cuando no existían los cenotes, se crearon chultunes, cisternas artificiales excavadas en la roca e impermeabilizadas con una mezcla de cal que, según los científicos, tiene propiedades antibacterianas. Un solo chultún podía almacenar 45,000 litros, suficiente para una familia durante la temporada seca. En Uxmal, los arqueólogos descubrieron un complejo de 200 chultunes interconectados con una capacidad total de 2 millones de litros. El sistema incluía canaletas de piedra que canalizaban el agua de lluvia desde los tejados y plazas hacia depósitos. Se calcula que captaban el 85% de la precipitación anual. Hoy en día, nuestras ciudades modernas captan menos del 10%. Durante sequías severas que duraban años, las ciudades mayas seguían funcionando con normalidad, mientras las civilizaciones vecinas se desmoronaban. Este dominio del agua fue, literalmente, lo que les permitió sobrevivir. Con agua garantizada y suelo fértil, uno pensaría que los mayas podían relajarse, ¿verdad? Falso. Sabían que en la agricultura el tiempo lo es todo. Sembrar una semana antes o demasiado tarde significaba hambruna. Por eso desarrollaron algo que la NASA aún estudia hoy. Los mayas no solo observaban las estrellas, leían el cosmos como un manual de instrucciones agrícola. Con una precisión que rivalizaba con la de las computadoras modernas, calculaban el tiempo exacto para cada actividad agrícola, sincronizando la siembra y la cosecha con los movimientos celestes que determinaban las lluvias, las sequías e incluso las plagas. El calendario Hab de 365 días se dividía en 18 meses de 20 días, cada uno correspondiente a una temporada agrícola específica. Pero la genialidad residía en su coincidencia con el calendario Tzolk'in de 260 días, que coincidía perfectamente con el ciclo de cultivo del maíz en las tierras tropicales. Cuando Venus aparecía como el lucero de la mañana, comenzaban las quemas controladas. La salida helíaca de las Pléyades marcaba el inicio de las lluvias, con un margen de error de tan solo 2 días. Observatorios como el Caracol en Chichén Itzá no eran templos pasivos, eran computadoras astronómicas que predecían los patrones de El Niño y la Niña con 20 años de antelación. Los sacerdotes astrónomos registraban correlaciones entre las manchas solares y la productividad agrícola, los eclipses y las plagas de langostas, las conjunciones planetarias y las variaciones de las precipitaciones. Esto era Big Data antes de las computadoras, patrones complejos identificados mediante siglos de observación meticulosa. Sabían que la agricultura no se trataba solo de tierra y agua, sino también de tiempo y cronograma, explica el arqueoastrónomo Anthony Aveni. Descubrimos que sus cálculos de los ciclos agrícolas incluso consideraban la precesión de los equinoccios, que se desplaza solo 1 grado cada 72 años. Las comunidades mayas modernas aún consultan contadores de días, que mantienen viva esta tradición, prediciendo las precipitaciones con una precisión que deja en ridículo a los meteorólogos satelitales. Saber exactamente cuándo plantar usando las estrellas, genial. Pero los mayas fueron más allá. Se dieron cuenta de que podían manipular el clima creando microambientes controlados. Y lo hicieron con algo tan simple que te preguntarás, ¿por qué a nadie más se le había ocurrido? Recorre cualquier sitio arqueológico maya y verás miles de muros de piedra que serpentean por el paisaje como las venas de un organismo gigante. Durante siglos, los arqueólogos pensaron que eran simplemente límites de propiedad. Estaban completamente equivocados. El Petcot era una tecnología agrícola camuflada en una cerca, donde cada piedra se colocaba con un propósito específico que transformaba el microambiente que la rodeaba.
Estos muros de 1,5 metros de altura creaban corredores de viento que reducían la temperatura hasta 4 grados y aumentaban la humedad en un 20%. Pero existía un diseño secreto. Las piedras se apilaban a intervalos calculados, creando nidos para escarabajos depredadores que controlaban plagas, refugios para polinizadores y corredores para reptiles que cazaban roedores. Era un control biológico arquitectónico, ya que cada muro sostenía una cadena alimentaria completa. Durante el día, las piedras oscuras absorbían el calor y lo liberaban por la noche, creando un microclima que prolongaba la temporada de crecimiento 3 semanas. Los líquenes y musgos que crecían sobre las piedras fijaban el nitrógeno del aire, goteando fertilizante natural con cada lluvia. Los arqueólogos han descubierto que el suelo a menos de 30 centímetros de estos muros contiene un 40% más de nutrientes que el suelo a 2 metros de distancia. En Sayil, Yucatán, el mapeo LIDAR reveló 5.000 kilómetros lineales de estos muros en un área de tan solo 4 kilómetros cuadrados. No eran aleatorios, formaban patrones fractales que maximizaban la retención de agua y minimizaban la erosión. Los modelos computacionales muestran que este diseño aumentó la productividad agrícola en un 60% sin insumos adicionales. Los ingenieros modernos estudian estos patrones para desarrollar sistemas agroforestales que funcionan sin electricidad ni mantenimiento, muros que funcionan como aire acondicionado natural y fertilizante automático. Los mayas realmente pensaron en todo, pero toda esta increíble producción agrícola plantea una pregunta crucial: ¿cómo distribuir toneladas de alimentos sin camiones, trenes, ni siquiera animales de carga? La respuesta transformó el concepto de economía. El cacao no era solo una bebida para los mayas, era el Bitcoin de Mesoamérica. Los granos de cacao servían como moneda universal, aceptada desde Honduras hasta el centro de México. Un pavo valía 100 granos, una canoa 1000. Pero el sistema económico maya iba mucho más allá del simple trueque. Era una sofisticada red comercial que transportaba toneladas de productos agrícolas a lo largo de miles de kilómetros, sin ruedas ni animales de carga. Porteadores especializados, llamados tlamemes, transportaban diariamente hasta 35 kilogramos, 77 libras, durante 30 kilómetros, 19 millas, siguiendo una red de caminos elevados llamados Sacbeob, que conectaban los centros agrícolas con las metrópolis. Estos caminos de piedra caliza blanca, de unos 100 kilómetros, 62 millas, de largo y 10 metros, 33 pies, de ancho, eran proezas de ingeniería que atravesaban pantanos y bosques, con estaciones de descanso cada 20 kilómetros donde se procesaban los productos perecederos para su conservación. Los mercados de Tikal y Calakmul operaban con una logística que asombra a los economistas modernos. El análisis isotópico de restos de alimentos revela productos de 15 ecosistemas diferentes que se vendían simultáneamente: sal de Yucatán, jade de Guatemala, obsidiana del centro de México, plumas de quetzal de las montañas, pescado seco de la costa. Los escribas registraban las transacciones en cortezas de árboles, creando un sistema de crédito que permitía el comercio futuro de cultivos aún no plantados. El concepto más revolucionario fue el valor añadido. Los mayas no solo exportaban maíz, exportaban tamales envueltos en hojas antibacterianas que duraban semanas. No vendían yuca cruda, sino harina procesada que no se pudría. El chocolate no viajaba en granos, sino en tabletas aderezadas con especias locales, multiplicando por 10 su valor. Era una industrialización alimentaria sin fábricas, una transformación sin máquinas, toda una economía basada en el cacao y redes comerciales que conectaban a millones de personas. Era el apogeo de la civilización maya. Pero entonces ocurrió algo misterioso. Y no fue lo que aprendiste en la escuela. Si estas revelaciones te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete al canal ahora, porque la verdad sobre el colapso maya cambiará todo lo que creías saber sobre la sostenibilidad. De hecho, nunca desaparecieron por completo. Entre el 800 y el 900 d.C., las grandes metrópolis mayas fueron abandonadas en uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia. Pero nuevas evidencias revelan que no se trató de un colapso total, sino de una transformación. Mientras las élites abandonaban las pirámides,
Los agricultores continuaron cultivando con técnicas ancestrales. La población no desapareció, se descentralizó, retornando a los sistemas agrícolas sostenibles que las ciudades habían abandonado en favor de la producción intensiva. Los análisis de polen muestran que el colapso coincide con el abandono de la agricultura diversificada en favor del monocultivo de maíz para alimentar a las crecientes poblaciones urbanas. Irónicamente, el abandono de las técnicas tradicionales que presentamos en este documental fue la causa de este declive. Décadas de sequías fueron fatales para los monocultivos, pero las comunidades que mantuvieron la milpa tradicional sobrevivieron. Hoy en día, 7 millones de mayas aún practican variaciones de estas técnicas, lo que demuestra que el conocimiento ancestral es más resiliente que los imperios. La lección es clara: la sostenibilidad no es un lujo, es supervivencia. Así, el conocimiento sobrevivió, oculto en las comunidades rurales mientras las ciudades caían en ruinas. Pero no fue hasta 2018 que la tecnología espacial reveló la verdadera extensión del imperio agrícola maya. Lo que los láseres encontraron bajo la selva dejó a la comunidad científica en completo shock. En 2018, la tecnología LIDAR revolucionó nuestra comprensión de la civilización maya. Rayos láser disparados desde aeronaves penetraron el dosel selvático, revelando 60.000 estructuras previamente desconocidas en Guatemala. Pero la verdadera sorpresa no fueron los templos, sino los sistemas agrícolas, terrazas, canales, campos elevados y embalses que cubrían millones de hectáreas. Una infraestructura agrícola que rivaliza con la del moderno Medio Oeste estadounidense. Subestimamos a los mayas durante siglos, admite la arqueóloga Diane Chase. Pensábamos en pequeños claros en la selva, pero encontramos paisajes completamente alterados. Cada colina estaba aterrazada, cada pantano drenado, cada hectárea optimizada. Las estimaciones de población aumentaron de 5 a 15 millones de habitantes. Los algoritmos de inteligencia artificial que analizan datos LIDAR identifican patrones de cultivo tan sofisticados que aún no los comprendemos del todo. Cada mes, nuevos descubrimientos nos obligan a reescribir los libros de historia. ¿Qué más se esconde bajo el verde infinito de la selva? Millones de acres de infraestructura agrícola oculta durante 1000 años. Es como descubrir una civilización entera bajo tu propio patio. Pero lo más emocionante no es lo que hemos descubierto del pasado, sino cómo esto podría salvar nuestro futuro. Porque, mientras ves este video, científicos de todo el mundo se apresuran a aplicar el conocimiento maya antes de que sea demasiado tarde. Cambio climático, degradación del suelo, escasez de agua. Los desafíos agrícolas del siglo XXI son sorprendentemente similares a los que enfrentaron y superaron los mayas. Proyectos en Chiapas, Belice y Guatemala están recuperando técnicas mayas con resultados impresionantes. Los agricultores que han adoptado la milpa tradicional reportan un aumento del 200% en su productividad y una reducción del 70% en el consumo de agua. La FAO ahora promueve los sistemas agrícolas mayas como modelo de adaptación climática. Las universidades están desarrollando biocarbón basado en la terra preta maya. Las empresas emergentes de agricultura vertical están copiando los huertos forestales de múltiples capas. El MIT está estudiando los chultunes para desarrollar sistemas de captación de agua para las ciudades. Incluso la NASA está analizando el calendario agrícola maya para mejorar los pronósticos climáticos satelitales. El conocimiento que casi perdimos podría ser nuestra salvación. Las soluciones para alimentar a 10.000 millones de personas sin destruir el planeta ya han sido probadas, aprobadas y perfeccionadas durante 1000 años de experimentación maya. Solo necesitamos la humildad de aprender del pasado. Los mayas no tenían tractores, fertilizantes químicos ni ingeniería genética. Sin embargo, crearon el sistema agrícola más sostenible y productivo que la humanidad haya conocido. En un mundo que enfrenta el colapso climático y una crisis alimentaria, sus técnicas ancestrales ofrecen soluciones de eficacia comprobada que nuestra arrogancia moderna prácticamente ha borrado de la historia. Si esta inmersión en los secretos agrícolas mayas te sorprendió tanto como nos impresionó investigarlos, dale a me gusta
y comparte este conocimiento vital con amigos interesados en la sostenibilidad y la historia. Comenta abajo qué técnica maya te fascinó más. Nos encantaría conocer tu opinión. Y suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo viaje a los misterios perdidos de las civilizaciones antiguas. Hasta el próximo video y recuerda, el futuro de la agricultura podría estar escondido en el pasado.